un poco lo que vimos. Vimos dinámicas de trabajo, cómo funcionan, cómo deberían funcionar, cómo funcionan muy bien en algunos lugares. Vimos perfiles de trabajo, perfiles de personas, de cuáles son las habilidades o las aptitudes que deberían tener los buenos equipos de trabajo BIM. ¿Qué más? Cómo lidiar con ciertos temas, ¿no? Con personas que no quieren trabajarlo o que no encuentran su espacio para trabajarlo. También eso es importante. Hagan lo que les apasiona. Por favor, busquen su pasión. Los skills de un buen líder también, Ah, los puntos de partida para que podamos ir viendo qué personas son las que se pueden adaptar muy bien a nuestros equipos. Y bueno, algunas formas de nuestras perspectivas de cómo nos ha ido en cada uno los roles que hemos tenido y creo que ha sido muy importante. La verdad les agradezco, he estado aprendiendo mucho de todas sus visiones, perspectivas. Sin más, pues tenemos que cerrar este episodio y les invitamos a seguirnos en redes sociales y hasta la próxima. Dale, dale, dale. Este, bienvenidos a todos los que nos escuchan y nos ven este nuevo episodio de Comunidad BIM. El día de hoy estamos en nuestro capítulo 3 de la comunidad BIM en Ciudad de México. Hoy nos acompaña Darío, Cari, y tenemos el placer de nuestra primera invitada que cuando vio la invitación en redes sociales, luego alzó la mano y dijo, me apunto, yo voy. Y hoy tenemos el gusto de tener a Ana Laura. ¿Cómo estás, Ana? Muchas gracias, muy contenta, un poco nerviosa, pero muy contenta. Dale, dale. ¿Nos ayudarías a darnos una presentación de tu perfil, de quién eres? Claro, bueno, yo soy Laura Maldonado, soy arquitecta de la UNAM. Llevo como 10 años más o menos trabajando con metodología BIM. Desde que me gradué, incluso mi tesis, utilicé Revit, no tanto como la metodología, pero sí el software. Y pues todos estos años he trabajado en arquitectura habitacional, sobre todo, un poquito de hospitales, una que otra escuela por ahí, sobre todo en despachos de arquitectura. Y ahora estoy en una firma de ingeniería de transporte y estoy aprendiendo como otros usos BIM que nunca me había metido. Y pues eso, aparte de ser arquitecta, soy ciclista muy metida en el tema de movilidad, también me gusta mucho. Por ahí también el tema BIM, SIG, de sistemas de información geográfico, que ahora ya se están uniendo, me parece súper bueno. Y pues eso, esa soy yo. Muchas gracias. Oye, ¿y cómo fue tu acercamiento con Comunidad BIM? Yo conocí Comunidad BIM porque conocí a Víctor, coincidimos por ahí en un curso de certificación. Ahí nos conocimos, compartimos contactos, LinkedIn, y después vi que estaba haciendo Comunidad BIM. Me pareció muy bueno. De hecho, antes había un podcast que se llama Shared Coordinates, que creo que Víctor también estuvo ya como al final de ese podcast, que ese podcast también me parecía increíble. Y después vi que Victoria estaba haciendo lo suyo ahí en Guadalajara, me pareció también súper bien. Y luego cuando vi que lo estaban haciendo aquí dije, ya, está bien, hagámoslo, yo quiero ahí entrar de alguna manera, ayudar de algún modo, y pues así. Muchas gracias. Gracias. Y dinos, con la experiencia que tienes y con lo que nos has comentado, para ti, ¿qué es BIM? Híjole, yo creo que el BIM sí se debería de pensar como colaborar, como ayudar, como apoyar. Yo creo que para mí ese es como el corazón del BIM. Más allá de la herramienta, allá de los procesos, de las cosas muy técnicas, como ese sentido de querer ayudar y de querer ser abierto con los demás, creo que para mí es eso. Cuando ves ese como perfil, dices, esta persona va a ser buena haciéndolo porque
ya tiene ese como don de querer compartir. Qué pila, porque yo siempre cuando digo, me dicen qué es BIM, digo, bueno, antes decía que la herramienta, ahora digo que es el proceso, pero ahora ella tiene una versión más superadora que es ayudar como ser colaborativo. Muy bueno. Y bueno, hacemos la invitación, aprovechando a todas las personas que nos están viendo, escuchando, que puedan acercarse a la comunidad. Es un espacio para todos y están invitados. ¿Qué es en principio BIM Lab? ¿Cómo surgió o qué es o qué era? No sé. Bueno, no sé cuál es la situación actual del BIM Lab. Tiene un tiempo que no hablo con Daniel. Sé que habían tenido ahí como algunos problemillas. Pero bueno, en su momento cuando yo entré a trabajar ahí, era una cosa muy linda porque era una empresa de Daniel Labastida. Un saludote si nos ve. Ojalá que algún día pudiera venir. Él también es una persona que sabe muchísimo. Él estuvo en ICABIM y después hizo su empresa. Y fue de estas primeras empresas que yo creo que muy al inicio fue lo que permeó, como estas empresas de gente que sabía que era la metodología y que le empezaba a manufacturar modelos a despachos o a firmas de ingeniería, de instalaciones que todavía no tenían como las herramientas para hacerlos ellos mismos. Entonces nosotros pues éramos un equipo como de 15 personas, casi todos súper jóvenes, muchos recién graduados, muchos sin experiencia, que empezamos a trabajar con una metodología BIM, con un jefe que sabía como decirnos muy bien de qué se trataba, qué era lo importante. Y pues era un ejercicio bien bonito porque por un lado BIM sí es una construcción virtual, ¿no? Y entonces al final, aunque no tengas la experiencia, si estás modelando con la conciencia de que estás construyendo en la virtualidad, creo que aprendes un montón. Aunque no vayas a obra, empiezas a cuestionarte un montón de cosas de por qué esto pasa por aquí, por qué por acá, cómo funcionan los sistemas, cómo se interconectan, y aprendes un chorro. Entonces yo creo que toda la gente que estuvimos ahí aprendimos mucho de esos inicios, ¿no? Yo entré un poquito más grande, pero bueno, aún así la dinámica se sentía como súper juvenil y era muy interesante estar en un espacio donde todo era BIM, sin importar el tipo de proyecto. Había quienes estábamos haciendo, no sé, el interiorismo de unos departamentos y había otros que estaban haciendo toda la instalación hidráulica para un desarrollo de 3 torres de departamentos y había otro que estaba haciendo la estructura de otro edificio, sí, pero para un modelo estructural. Entonces llevaba pues el armado y el concreto y tal. Entonces es como un poco de todo en un mismo espacio y tenías esta facilidad de voltearte con el de al lado y decir, oye, no sé, ¿cómo le hago? Estoy haciendo esto, pero no sé qué va a ser lo mejor, porque al final creo que es un poco, eso es el BIM, ¿no? Como la parte difícil del BIM, yo creo que es entender la lógica de para qué te va a servir ese modelo en el futuro. No que tu modelo se vea bonito ahorita, y no que ahorita se vea como el colorcito y la sombra, y que eso está muy bien, pero tienes que como que irte 3 pasos adelante y pensar cómo va a modelar esto para que cuando cuantifique, para que cuando esto se vaya a un análisis energético o para cuando tal, funcione, ¿no? Entonces en esos pasos era cuando volteamos y decimos, oye, ¿cómo le hago? Porque pues ahorita lo modelo de esta manera, pero no sé si va a funcionar para esto otro o para la cuantificación, separamos los muros por capas o no, ¿no? Como todas esas preguntas. Era una dinámica muy bonita el poder voltearte y decir, oye, pero ¿tú cómo le haces? Y que todo el mundo volteara y dijera, no, pues yo de esta manera, yo de aquella. Al final llegabas a un mix, ¿no? Y generabas como una bonita solución. Era como una amiga mía que trabajó ahí decía que era como el Google de BIM, porque era una dinámica bien enriquecedora. Sí. ¿Esa dinámica crees que se dio por las personas que tenían como mucha experiencia y estaban abiertos a compartir, enseñar y demás? ¿O qué incentivaba eso, compartir esa información? No sé, mira, experiencias que no teníamos gran experiencia. O sea, te digo, cuando yo entré, yo era de las más grandes
Y yo entré, digo, traigo una historia de vida que ya no les contaré, pero yo llevaba pues 2 años de graduada, ¿no? Entonces, pues gran experiencia no tenía. Y la gran mayoría de los que trabajaban ahí también era gente que recién se había graduado y había tenido a lo mejor un trabajo más y había entrado ahí. Entonces no era realmente experiencia. La persona con más experiencia ahí era Daniel. Yo creo que un poco fue que Daniel tenía muy buen ojo para la gente que contrataba. O sea, como que a él, no sé, ahí sí lo estoy inventando, pero yo siento que sí era como una cosa de, contigo siento buena conexión, está bien, veamos cómo te integras al equipo. La gente, digo, todos tenemos distintas personalidades, pero en general era gente que estaba muy dispuesta a compartir, ¿no? Y yo creo que es eso. O sea, no fue experiencia, no era incluso que fuéramos personas como muy similares, porque veníamos de muchos lugares. O sea, había gente de la UNAM, había gente del Poli, había gente del TEC de Monterrey. O sea, muchos de ellos vivían solo en satélite y ahí se movían y ese era su mundito y no había como más cosas en común. Pero lo que se había en común era que a todos les gustaba lo que hacían. Todos tenían ganas como de compartir y de aprender. Y a lo mejor un poco la juventud, ¿no? Que es cuando traes el impulso de sí, hagamos, movamos, cambiemos, tal. Supongo que fue todo eso. Y si bien estábamos en un espacio, o sea, la oficina era en una casa, podías poner tu música, traías tu... No, como que Daniel era una persona también muy abierta. Ajá. Y entonces de repente era como, vamos a comprar helado y vamos... Entonces había una dinámica también de convivencia muy padre dentro. Y yo creo que es eso, ¿no? Que te sentías libre de poder ver con cualquier tema. Sí, creo que es muy importante esa parte porque se da otra dinámica. Totalmente es otra dinámica estando con un equipo que colabora, donde a veces se da como ya una competencia. Es decir, no te digo, hazlo tú como puedas y demás. Y realmente los proyectos salen, pero mucho mejor. O sea, lo vemos, bueno, Darío y yo trabajamos en la misma empresa y muchas veces él nos pasa toda la información, ¿no? Y se hace una situación un poquito más amena, que eso al final da un beneficio al proyecto. Sí. Y que se ve bastante bien. Y en esos entonces eran solo modelado, llegaban a darle más información al modelo 3D. ¿Cómo era esa parte? ¿Hasta dónde llegaban? Porque ha sido realmente un proceso que hemos ido avanzando. Ahorita tenemos todos esa parte de empezar a estandarizarnos internamente. Lo platicaba con Darío, bueno, a veces el contacto con la norma y toda esa parte, pues nos da... es como una exigencia que nos dan en ciertos proyectos, ¿no? Pero internamente a veces como que necesitamos ese aporte de, a veces externo, demás, y no llevamos bien esa parte. Y ha sido una parte de evolución. Sí. Ahí como era hasta dónde llegaban con sus modelos. Pues como les decía, teníamos, o sea, como que hacíamos distintas áreas, ¿no? No nos enfocábamos solo a uno. En arquitectónico, por ejemplo, generalmente era para desarrollo de planos. O sea, nos mandaban sus planos en CAD, se hacían los modelos, se les hacían muchos reportes, sobre todo pues, de inconsistencias dentro del mismo diseño, ¿no? Las típicas escaleras para enanos que vas subiendo y ya no pasas porque la trave te quedó muy baja, cosas así. Y se desarrollaban planos ejecutivos a partir del modelo. En estructura, normalmente era para, cuando nos los pedían, era sobre todo para cuantificación, ¿no? O sea, querían un modelo porque el cliente les pedía el modelo BIM y ellos ni sabían qué era. Entonces, se les hacía el modelo, ellos entregaban su modelo como entregable y normalmente pedían cuantificaciones en estructura. Nos llevaba mucho trabajo, sobre todo de coordinación, de muchos despachos. De hecho, así entré yo a mi primer despacho. Fue uno de estos clientes que fue de nosotros ya sabemos modelar, nosotros vamos a hacer nuestro modelo en nuestros planos, pero todos los demás ingenieros no saben, entonces hay que hacer todas las instalaciones y luego coordinar todas las instalaciones. Entonces sí llegamos a hacer también coordinación con Navisworks, interferencias, tal. Un poco nos adaptamos a lo que el cliente nos pedía. A mí me tocó trabajar
para una empresa de ropa española, que iban a poner una sucursal en un edificio antiguo en Portugal. Y entonces querían ver cómo se adaptaban pues todos sus mobiliarios que ya tenían estandarizados, todo a ese edificio antiguo. Hicieron una nube de puntos, nos mandaron la nube de puntos, modelamos el edificio. Querían sacar también ahí como unos renders y tal, entonces modelamos como todo el ornamento, el detalle del edificio, pero luego al interior, toda la adecuación. Modelamos todos sus muebles, les hicimos toda una galería o toda una biblioteca de familias de su mobiliario, como son modulares, pues, ¿no? Hay como familias parametrizadas, todo. Nunca habíamos hecho eso, yo nunca lo he vuelto a hacer, ¿no? Pero fue un uso muy bonito que le dimos. Entonces, un poco hacíamos lo que se necesitara. Okay. Interesante. Oye, y hablando de esta parte, por lo que mencionas, pues la parte detallado del modelado y toda esta parte, supongo que lo alinean a la parte de generación. Pero sí, la pregunta aquí va, ¿cuál es la diferencia que tú ves en la parte de modelar y en la parte de gestión? Porque también nos mencionabas que hacían mucha gestión. Ay. Pues, o sea, había momentos en los que tenías que dejar el log de lado, ¿no? Por ejemplo, o sea, yo de repente decía, pero es que ¿para qué estoy haciendo todo este ornamento que no me está dando nada? Y me está costando mucho trabajo porque era, ¿no? Súper detallado. Pero pues creo que es un poco adaptarte al cliente y entender como lo que el cliente quiere, ¿no? En ese tema del alcance y del orden específico, pues sabemos que no, dentro de la metodología no deberíamos de irnos a sobremodelar, pero a veces lo requieres, ¿no? En este caso necesitábamos tener hasta el último adornito que tenía en la pared, porque con base en eso íbamos a ver si el mueble iba a caber, si no iba a caber, si iban a tener que hacer adecuaciones. Como son edificios históricos, pues ahí sí era muy, muy relevante. Y, oye, pero esto está súper interesante, porque entonces modelaban esa gestión. Y entonces la gestión de esto, ¿cómo lo hacían? Quiero decir, cuando alimentaban información, ¿cómo era esta alimentación? En ese caso, no fue un ejercicio tan bien, digamos, porque el interés era otro. O sea, de ese modelo, por ejemplo, no hicimos cuantificaciones, no hicimos ningún análisis energético, estructural, es más, ni siquiera hicimos planos, porque el cliente lo que quería era solo asegurarse de que el edificio le iba a funcionar para su tienda, ¿no? De que su mobiliario iba a poder entrar, de que se iba a poder colocar en los espacios. Entonces ahí, pues básicamente el modelo no tenía información. O sea, modelamos como el volumen, casi que modelamos, te gusta un lot 200 de edificio. A lo mejor en este caso las familias sí que estaban con un poquito más de información. Y lo que se generó al final fueron vistas 360, visualizaciones 360, para que el cliente pudiera visualizar que sí se iba a poder, que no iba a tener problemas y cómo iba a lucir. Pero datos no tenía nada en realidad, ¿no? O sea, podrías decir que incluso no era un modelo BIM, porque no tenía toda esa información, pero fue parte de los ejercicios que en aquel momento se hicieron. Pero, por ejemplo, lo que mencionas es como un modelo BIM, pero por lo que creo que bastante cumplió muchísimo de tus principios. Pues a mí me gustó mucho ese ejercicio porque uno fue mi primer acercamiento con nube de puntos. Yo nunca había trabajado una nube de puntos, sabía lo que era, nunca había visto una, ¿no? O sea, nunca me había enfrentado a una pantalla ahí con unas cosas medio borrosas, pero que sí entiendes los volúmenes, pero que dices, ahora esto, ¿cómo lo transformo esto en modelo? ¿No? ¿Cuál es el proceso para llevar esa nube de puntos a un modelo? Y luego, ¿cómo le enseño esto al cliente? Porque se salía mucho del proceso BIM normal, ¿no? No era hacer unos planos o unas tablas con una vista 3D de mira, lo que tienes en esta vista es lo que está en tu tabla. No. Él quería como ese tema más como de visualización, ¿no? Entonces, pues fue muy retador trabajar con esa nube de puntos, entender cómo funciona, ver la manera de llevarlo al software que estábamos usando.
y luego idear la manera de eso, presentárselo al cliente, porque él no te daba como un entregable como tal, ¿no? Entonces terminamos haciendo como unos planitos que le poníamos como un link a la vista 360 en cada espacio, ¿no? Como, y le poníamos un iconito, después dijimos, pon el iconito de BIM-Lab, y entonces como que se iba haciendo cada vez más bonita la manera, ¿no? Más profesional la manera en la que entregabas, y pues ya le dabas clic y entonces te había la vista 360 y todo era como, ¡ay, qué padre! Esto nunca lo hemos hecho. Entonces, pues a mí lo que me sirvió fue entender que para todo tienes que aprender y buscar un poco como lo que tú haces ahorita, ¿no? Busquemos un mejor software, busquemos algo que nos ayude a hacer este trabajo mejor. Ese ejercicio fue eso. Tuvimos que buscar la mejor manera de modelar todos esos detalles, la mejor manera o la forma en la que entendíamos nosotros cómo trabajar una nube de puntos, cómo presentarlo. O sea, fue como ahí innovar muchísimo en ese tipo de proyectos. Para la nube de puntos, Ajá. nosotros estamos en la parte de aprendizaje, como de prueba y error. Cuando, por ejemplo, cuando yo estoy implementando una metodología para arquitectura, puede ser que yo haga todo el modelo en conjunto, no sé cómo funciona el conjunto de puntos, pero yo hago un modelo en conjunto y dentro de este modelo yo veo que en teoría es un modelo que nuestra metodología se adoptó. Para la nube de puntos, ¿cómo funciona? ¿Cuál fue la prueba de error que tú dijiste? No podemos hacer esto y tenemos que implementar. Híjole, creo que en específico de nube de puntos no llegué a ese porque en este caso fue un edificio específico para un cliente y como siempre para allá, ¿no? Entonces no hubo tiempo de llegar a ese proceso. Ahí está la nube de puntos. Aparte, era un proyecto pequeño en realidad, ¿no? Si lo comparas a las escalas de los proyectos que normalmente se hacen en BIM. Entonces fue como de, aquí está la nube de puntos, aquí está tu información, aquí está tu contacto con el cliente, ponte a sacar eso porque hay que sacarlo, ¿no? Entonces, ese proyecto, incluso la arquitectura la estuve trabajando yo sola, no había un equipo como tal, porque era muy chiquito. Justo cuando yo salí de BIM-Lab, ese proyecto fue de los que se quedó ya como por finalizar, pero todavía quedó abierto. Sé que alguien más ahí lo retomó, pero en realidad nunca se trabajó como colaborativo, ¿no? Y tampoco fue un trabajo que continuara a largo plazo. Entonces no pudimos aprender mucho ahí sí en el prueba y error, el tema del número de puntos. Sí, ahí sí. Sí, no. Sí, es que todo el tema de captura de la realidad es todo un mundo. O sea, sí, ahorita, pues con el nivel de detalle que ya le puede dar uno hasta con su celular, ya eso me está encantando. La verdad, estoy apenas aprendiendo, bueno, cómo es todo el proceso, pero yo creo que la tendencia va hacia allá y en algún momento nosotros ya vamos a hacer desde la captura y tomar diversos roles como ahorita comentabas, ¿no? O sea, hago el modelo, pero también casi que coordino, también le doy ya información a nivel de datos, se va como que haciendo un poquito más de complejidad o no llamarlo complejidad porque con varias herramientas va siendo más fácil, ¿no? Pero como que es hacer una parte más redonda, desde una persona ya va a poder hacer esa gran cantidad de aporte al proyecto. Sí. Está buenísimo. Yo creo que se está especializando muchísimo todo el área BIM. O sea, yo lo pensaba en estos días y me parece una locura que cuando yo empecé yo sentía que yo podía, o sea, yo decía, yo soy joven, recién graduada, voy empezando a trabajar en esto, no hombre, yo en 10 años ya voy a ser así súper referente BIM, voy a saber hacer todo, me voy a saber todos los softwares, todas las tecnologías, todas las normativas, todo. Y luego vas avanzando y te das cuenta de que no va a ser posible. O sea, es un sueño imposible porque además conforme vamos avanzando y va avanzando la tecnología también, se va diversificando tanto que dices, yo ya no, o sea, esa nube de puntos la trabajé hace 8 años y hace 8 años no he vuelto a tocar una nube de puntos porque no me ha tocado, ¿no? O sea, en los trabajos en los que he estado, en los tipos de proyectos en los que he estado,
ya no me ha tocado. Entonces yo digo, hoy me dan a mí una nube de puntos y me voy a enfrentar al mismo reto de ver, Sí, claro. ahora qué caramba hago con esto, ¿no? Ahora esto cómo lo traduzco, porque llevo 7 años desarrollando edificios y viendo otro tipo de optimizaciones, ¿no? Pensando en cómo lo hago para que ahora mi departamento tipo sí sea tipo, porque entonces el muro de la colindancia es distinto al muro del medio y entonces para no repetir, o sea, te clavas como en una parte súper chiquitita de mí. Y cuando volteas, o sea, termina tu proyecto y volteas y dices, ¿cómo que ahora esas vistas 360 que nos costaban años sacar porque tenías que medirle la luz y no sé qué, y mandarlo a la nube de Autodesk para que te lo renderizara y esperar a que te lo diera y ver cómo también queda? Ahora entonces lo pido en una IA y la nutro ahí bien y ya me lo dan, ¿no? En 3 segundos me puede dar lo que yo generaba hace 8 años en 3, 4 días de trabajo, ¿no? Entonces está bien loco cómo se ha diversificado tanto y darte cuenta de que no vas a llegar a ser el que sepa todo de BIM y que sea experto en todo de BIM. No lo vas a lograr. Creo que lo que necesitamos hacer es irnos especializando cada quien en lo suyo y no perder esto de que pues, es colaborativo y de querer enseñarnos y quitarnos un poquito el ego, que yo lo he visto en estos años de, pues es que yo sí sé lo que es una metodología y yo no le digo Revit a la metodología. Dices, tú no lo tienes por qué decir desde ese ego, ¿no? O sea, dejemos el ego de lado y démonos cuenta de que ninguno de nosotros va a saberlo todo, ninguno de nosotros va a dominar todas las herramientas BIM que hay, todas las normativas BIM que hay, y especialicémonos en un poquito, y pues yo creo que ahí está lo valioso de estas comunidades, ¿no? De que encontrar como la gente que digas, claro, yo ya sé que el día que, bueno, a lo mejor no soy yo, ¿no? El día que encontremos a lo mejor a la persona que es la más chingona en número de puntos, y el día que yo me enfrente de nuevo a ese reto, puedo decir, claro, yo lo vi aquí, y le puedo echar una llamada y sé que va a ser una persona abierta a compartir el conocimiento. Me va a dar 5 minutos y me va a decir, mira, descarga aquí, ponte acá, ve este tutorial y ya estás. Ojalá que sucediera. Muchas reflexiones muy bonitas y la es muy enfocada a lo que es una verdadera personalidad y no es lo que desde mi perspectiva debería ser. Dentro de esa dinámica queríamos plantear un poco el tema que era contrataciones BIM, o sea, cómo se contrata como moderador, un coordinador, un manager dentro de una empresa, ¿no? Entonces, las preguntas iban como a ir para el lado de, bueno, ¿qué habilidades se necesitan? O ¿qué habilidades ves si tuvieses que armar tu propia empresa, ¿no? Como tienes que ¿qué habilidades ves para un moderador, para un coordinador, que dice, este tipo sí sabe, no me está mintiendo, y además sí tiene como esa chispita extra, que no sé qué será, pero que sí es útil para el equipo, así como tenías con el equipo de Mindap. Eso, no solamente que sea proactivo, que sea dinámico, que tenga iniciativa, esas cosas que se piden en el anuncio, ¿no? Sino esa química que había en el Mindap. O sea, ¿qué crees que hace falta? ¿O qué crees que digas en un equipo? ¿Qué se necesita en un equipo? Híjole, la verdad no sé qué sea. O sea, no sé, yo creo que es un tema de personalidad. No creo que sea un tema de habilidad técnica, porque al final creo que todos tenemos la capacidad de aprender un software o de leer una ISO y aprender una metodología, ¿no? Tal vez unos más rápido, otros más lento, pero todos podemos llegar a ese punto. El compartir es una cualidad que no todo el mundo tiene, y eso yo creo que viene de innato, ¿no? Y creo que mucho es el compartir y otro poco es el que al final creo que sí necesitas una habilidad ahí como de razonamiento, como a lo mejor yo creo que las personas más ansiosas somos muy buenas en encontrarle la lógica a la metodología, porque al final creo que es eso, ¿no? Como entender la lógica de lo que estás haciendo. En algún momento me tocó apoyar en uno de los despachos en los que trabajé para contratación de personal justo para equipos BIM. Y pasa mucho que ahora en las universidades se les enseña Revit, ¿no? Y ahora está bien bonito que está como toda esta onda de empoderemos a las personas, ¿no? Y sí, tú eres valioso y eres lo máximo, y
sí, pero no todos nos graduamos siendo BIM managers, ¿no? A mí me ha pasado mucho que te llegan CVs de gente que se acaba de titular y tomó el curso de BIM manager y entonces ya te dicen, yo soy BIM manager. Y dices, no, o sea, no puedes ser BIM manager si estás recién graduado. Porque no, porque sí necesitas la experiencia, ¿no? O sea, yo cuando me comparo ahora cuando era recién graduada y digo, no, bueno, no, vaya luz, ¿no? Entonces, creo que un poco el reto en la contratación es, pues, empezar a identificar como esos CVs que vienen como súper inflados. No hacerles el feo tampoco, ¿no? O sea, sí, yo creo que tendremos que darle la oportunidad a toda la gente joven de que se integre como a las nuevas dinámicas, pero no dejarnos como ir como por el título que te ponen en el CV o por la cantidad de cursos que tengan, porque sabemos que el BIM no lo aprendes hasta que estás ahí enfrentado al problemón y en el que dices, híjole, ya no pusimos bien todos los parámetros y ahora hay que volver a, ¿no? Ahí. Una de las cosas que yo hice para contratar y que no me di cuenta hasta que sucedió fue que hicimos lo típico, ¿no? De que haces como un examencito, ¿no? Y viene la gente, la entrevistas y le haces un examencito de media hora, 1 hora para ver sus conocimientos en realidad. En ese examen que ponían, ¿cómo era? En ese examen pues hicimos, mira, le hicimos ahí como un poco de truco porque lo que hacíamos era darte un espacio muy sencillo, columnas, traves, tal, que modelabas una escalera, que es como de las cosas que se complican más, ¿no? Al inicio del uso del software. El truco era que la escalera te la poníamos, bueno, y te decíamos que tenías que modelar y tenías que reportar si veías algo deficiente dentro del modelo. Okay. Y generar un plano básico. Un poco el truco era que la escalera estaba puesta de manera que chocara con una trave, para que te dijeran, oye, es que pues, tu escalera no puede funcionar así, ¿no? Porque modelarla, pues cualquiera, ¿no? Pero entender como decir, oye, no, pero no funciona. O sea, ustedes evaluaron la capacidad de análisis. Más que el uso de la herramienta. Y luego en la herramienta yo ya dejaba como ciertas familias que ya eran nuestras, y entonces ya como que el programa ya tenía como nuestro template, ¿no? Entonces ya las familias se llamaban AL-muro, no sé qué, ¿no? Ya tenía una lógica de nombramiento. Todo siempre lo trabajé yo en mayúsculas, por ejemplo. Entonces yo evaluaba hasta de, ok, tienes que generar una nueva familia de muro, ¿no? Si me nombras la familia de muro igual que las estoy nombrando yo, para mí eso ya es un chorro. O sea, ya que tú veas en el programa que todo viene en mayúsculas, que viene como con una nomenclatura de, claro, esto es la sigla del despacho, y esto es el tipo de muro, y esto es su espeso. Pues lo nombro igual. Ya para mí era este contrátalo, porque a lo mejor, pues sí, no le supo poner el barandal, a lo mejor le quedó el barandal ahí desfasado, pero entendió lo más importante que es la lógica del orden que tienes que mantener al trabajar con la tecnología. Ya aprender a poner el barandal como debe de ser, mira, te lo enseño en 5 minutos, pero que ya traigas eso adentro de decir, pero por algo esto está nombrado de cierta manera, por algo esto lo están acomodando acá. Eso para mí creo que era una de las habilidades más importantes. Que empiezas a entender la lógica de la metodología, del programa, de los procesos, Buscarí, y misma pregunta, ¿cuáles son las habilidades que viviste o en las personas que contrataste o quisiste contratar para eso por un equipo vivo? Pues mira, yo igual soy mucho como de la percepción de las personas, entonces trato de ser mucho de si alguien llega con un perfil como de yo sé todo, esa persona para mí ya no es automáticamente. ¿Por qué? Porque esa persona para mí está muy cerrada a que se pueda adaptar a la parte de los procesos internos. Entonces puede ser que yo como tal no haga las revisiones tal para acertar, pero yo sí me baso mucho en que también está la persona por frente. Entonces para mí es como el pilar para decir sí o no. Luis. A mí me ha estado tocando más bien el lado de ver
por ejemplo, porque yo no he estado contratando personal, entonces, pero sí me toca mucho, por ejemplo, hacer los exámenes que dice Lau y demás. Siento que una parte sí es ser detallista, tener un poco de iniciativa, de tener un poco de liderazgo y de colaboración. Creo que esa es la parte como que en conjunto donde se dice genera un perfil bueno para una persona que se va a integrar a este tipo de equipos, porque efectivamente, como dices, a veces muchas personas están cerradas o ya lo hice desde tantos años, ya lo llevo haciendo así, no me adapto, y cada proyecto es diferente, cada uno tiene sus objetivos y eso se va a dar naturalmente, sin que se dé un choque, sino todo lo contrario. Vamos a generar un buen equipo. Bueno, ¿cómo le hago? Nos adaptamos, vemos cuál es la mejor opción y avanzamos. Y creo que eso ha sido una parte fundamental. Y si dentro del equipo ya hay alguien conflictivo, alguien que no está dispuesto a aprender, o que no sabe la lógica, cómo lidian con ese problema y cómo lo tratan de solucionar para incorporar al equipo, ¿no? Cuello. O coopera o cuello. Así pasa. Y es que a veces pareciera más sencillo, o sea, ya cuando le das una oportunidad, 2 oportunidades, pues si es alguien que no te sirve, también es un momento de decisión de, pues me sirve alguien más que esté en esa línea, ¿no? Claro. Sí, es que, bueno, lo que yo he visto es que cuando empiezas a ser muy flexible con esta parte, te empiezan a agarrar la medida, es como, ok, entonces puedo hacer esto, puedo hacer aquello. Entonces, lo que he aprendido es que cuando empiezas eso, mucho, en primera temporada, me entiendes más. Ok. Sí, yo no sé si tan drástica. O sea, sí creo que llega un punto en el que dices, esta persona no sirve en el equipo y no vamos a estar retrasando el crecimiento de los demás por una persona que no quiere colaborar, ¿no? Si ya llegaste a ese punto en el que ya viste que no quiere colaborar, pues sí, lo lamento mucho, ¿no? A lo mejor tendrás que buscar otra área dentro de la empresa u otra empresa que se adapte más a tus necesidades y tus habilidades. Yo lo que he tratado de hacer cuando me ha tocado eso es como también buscarle a la persona lo que realmente le pudiera gustar. O sea, es que yo sí soy muy creyente de que tienes que, o sea, lo que estás haciendo te tiene que gustar y te tiene que apasionar, porque es que si no te apasiona, no lo vas a hacer bien, ¿no? Y creo que en estos tiempos que ya casi todos, o por lo menos en mi burbujita, creo, pues la gente joven ya ni se está casando, ni está teniendo hijos y se está enfocando mucho en su desarrollo profesional, ¿no? Y digo yo, si te estás enfocando solo en tu desarrollo profesional, que está muy bien, pues hazlo con pasión, ¿no? Hazlo bien, algo que de verdad te llene. Entonces yo lo que he tratado es buscar, ok, a lo mejor tú estás aquí porque necesitabas un trabajo y tal, y aquí encontraste, a lo mejor el trabajo que yo te puse a hacer ahorita no te gusta y no te apasiona, pues tratemos de buscar dónde sí, ¿no? Porque lo que decía hace rato, todo el mundo puede aprender el software y todo el mundo puede usar la herramienta. Nada más es que quieras hacerlo, y para querer hacerlo necesitas pues la pasión, el impulso, las ganas. Entonces a lo mejor solo es un poco buscar quién es hábil para qué cosas, ¿no? Eso es lo que yo he tratado de hacer. Como de a lo mejor tú, mira, yo te pongo a ti a modelar y a lo mejor te aburre estar ahí repitiendo 20 veces el mismo proceso, tal, pero a lo mejor si te pongo a generarme las tablas de cuantificación, hasta me inventas un proceso nuevo, ¿no? Por sí, hacerlo claro. más rápido o por no sé qué, pero es algo que a lo mejor va más alineado con tu lógica, ¿no? ¿Crees que es una alineación de personalidad, habilidades y capacidades? Sí, creo que sí. Pero no sirve de nada si las personas no tienen ganas. O sea, por más que a mí me pasó en alguna ocasión que yo decía, es que, o sea, ya le busqué por todos lados, ¿no? Ya vi que modelara, no quiere, o no le gusta, ¿no? O tengo 2 plafones en la misma zona y dices, ¿no? Sí, no. ¿Cómo llegamos a esto? No, ya intenté cuantificación, traquetra, no, ya intenté, bueno, solo documenta
y asegúrate de que la documentación esté perfecta, ¿no? Que todo caiga tampoco. Entonces dije, bueno, aquí lo que pasa es que no hay ganas de hacer nada, ¿no? No es que no tengas ni la habilidad ni nada, solo es que no tienes las ganas. Está bien, pues entonces ve a buscar tu pasión en otro lado, a lo mejor no es aquí. Claro, pero es que eso pasa cuando no son constructivos, pero ¿qué pasa cuando ya tienes algún objetivo que incluso como que tienes que contaminar esa parte o ser más equipo? Ahí es donde sí sería como un problema sano, no desgastarte en estar buscando un punto donde pueda apoyarte, ¿no? Sí, no, de acuerdo. Yo tengo así, paf. Dentro de la dinámica de esta, ahora para arriba, o sea, un jefe, un líder, ¿qué habilidades o qué perfil debería tener como para inspirar al equipo y ser que ese referente bueno y sano? Porque todos decimos, sí, muy lindo, debe ser esto y esto, pero al final un jefe es quien tiene que cumplir tiempos, hacer la guillotina cuando debe ser. Entonces, o sea, eso, uno puede pretender cosas, pero finalmente tiene que cumplir ciertas otras cosas. ¿Cuál sería el perfil ideal de esa lógica de líder o para todos? Yo creo que tú lo tienes muy bien fundamentado, solo que no te has dado cuenta. Porque lo que comentas, creo que esta parte de tratar de enfocar tu equipo y buscarlo es un problema muy bien de tu liderazgo. Lo que sí es que, bueno, en cuanto a experiencia, yo sí he notado que sí debemos aprender a ser flexibles, pero también otras cosas y desde la parte de lo que preguntabas, ¿qué otras actividades pueden llevar? También la parte del conocimiento. Yo tengo una idea de que puedes ser completamente líderes, donde estás alimentando constantemente de muchos aprendizajes, no nada más como de centrarte en yo sé esto, sino también la parte de flexibilidad, de permitirle al equipo que ellos también desarrollen lo que les gusta y también de tú permitirte aprender nuevas cosas. O sea, no quedarte en una persona que sabes decir esto porque yo sé y esto es lo que yo no, sino, ok, alguien llega y te dice, oye, descubrí esta nueva aplicación que nos puede ayudar. Ok, investígala y pues también investigues y todo lo que metas, oye, investigues esto, que seas información específica como para que la persona que se sienta más escuchada tenga más entusiasmo de aprender y de aplicarlo de verdad. Y fíjate que lo que comentas está muy interesante porque en algunos espacios donde hemos ido, lo que nos han comentado es que tienen un espacio designado para ese tipo de aportaciones, ya sea para el intercambio de comunicación entre departamentos, que eso a la vez genera una buena comunicación, o para la generación de ideas. ¿Ustedes tienen algún espacio, lo generan así? ¿Cómo lo llevan en los equipos que han estado? ¿Se dan ese punto de encuentro, de comunicación? ¿O es algo más personal, más íntimo? Oye, te platico, ¿cómo lo llevan? Uy, pues mira, en BIMLab, que ya que tanto he hablado de ello, teníamos esto que le llamaban las juntas Walmart de los lunes, ¿no? Okay. Todos los lunes nos juntábamos todos y nuestro jefe nos daba ahí como un listado de, bueno, estos son todos los proyectos que tenemos, estas son todas las entregas programadas para esta semana. Cada quien iba como dando el estatus de su propio proyecto, ¿no? Generalmente tenías un proyecto asignado y a veces el equipo se formaba ahí con otros dos y luego el que estaba como de chalán ahora le era líder, ¿no? Sí. Pero bueno, cada quien iba dando su estatus de proyecto y vamos viendo como estrategias. Oigan, saben que aquí hay entrega y no vamos a llegar, entonces estos sálganse de aquí, métanse acá, y era un poco lo que pasaba. Entonces ahí estaba muy padre, que estaba muy abierto a que también todos pudieran aportar ideas de cómo llegamos a la fecha de entrega o cómo armamos los equipos, ¿no? Incluso la gente decía, no, mejor fulanito porque él es más bueno para esto o para aquello. Ahí era muy abierto, pero creo que era eso de que estaba, de verdad esa empresa funcionaba, por lo menos en aquel momento, bajo una metodología BIM hasta para eso, ¿no? Okay. Como de colaborar todos.
Ahora donde estoy no existe ese espacio, también es una empresa más grande, entonces pues, las dinámicas cambian bastante, ¿no? Pero creo que sí debería de existir y que es una parte súper importante del proceso, ¿no? El poder sentarse a hablar y a tirar ideas. Claro. ¿Tú qué? Pues igual cuando son empresas grandes, lo que he visto que funciona mucho es que te acerques uno a uno, porque por lo mismo que cuando son empresas más grandes como la comunicación se empieza a perder. Entonces, ¿qué haces? Te acercas directamente y empiezas a plantear como rebotar ideas. Y ya tú mismo empiezas a, bueno, en mi caso es lo que empiezo a hacer, empiezo a unir con las pistas y decir, ok, esta persona es una para esto, puede trabajar con una persona, o esta persona pues creo que sus habilidades pueden adaptarse mejor a otra área, y así es como empiezo a hablar a la gente para que entre ellos empiecen a rebotar ideas, pues si trato de que la comunicación sea cara a cara. Oh. Yo creo que en nuestra empresa no se ven esas dinámicas, sí será bueno. Yo creo que en su equipo sí, como tienen su propia oficina, tienen su charlita ahí al menos de cafecito y sí se arma una. La escucho hablar y del lado de, mirá. Es así. Así que. Claro. Pero sí, o sea, sí. Y frente a nosotros que no hablamos nada, se siente la diferencia y sí, está bueno eso. Y ahora que mencioné, o sea, terminaste con el cara a cara, me quedé pensando en lo importante que es sentarnos en una mesa a discutir las cosas cara a cara, ¿no? Porque ahora, justo después de pandemia y en empresas grandes se utiliza mucho el Teams, el Meet, ¿no? Lo que sea, y la gente está súper acostumbrada a hablarse ahora por Teams y yo digo, está muy padre la herramienta, sirve muchísimo, pero necesitamos regresar a sentarnos en comunidad frente a un papel en blanco y a tirar las ideas ahí en un papel, escribiendo y debatiendo pues de frente, ¿no? No sé si es en Teams, bueno, ya que a veces mucha gente trabaja pues a distancia, lo que podrían hacer es que prendan sus cámaras o algo que no los haga estar como pues más cerca de la otra persona. Yo hay gente que lo ve mal, que inclusive puede decir como yo no estoy obligado a prender mi cámara, pero es más como un tema de comunicación. Sí, de poder estar más presente, ¿no? Porque estás en el Teams y sientes que puede ser algo secundario. Ajá. Como que ahí está la reunión y mientras yo hago, no, estás en una reunión, enfócate en tu reunión, ¿no? Porque luego no, estás en otro lado, no estás pensando, no estás reflexionando lo que los otros te están diciendo, ¿no? Entonces sí, lo vas a hacer en lo virtual, pero sí tener esa conciencia de que estemos más presentes en lo que estamos haciendo. Creo que eso nos ayudaría mucho. Bueno, entonces, ya para cerrar el episodio, aprovechando esto, igual suscríbanse, métanle me gusta, anímense a escribirnos y a decir que me sumo a la propuesta, así como Lau se sumó y así hizo parte del equipo. Hay mucho. La invitación está muy abierta a que quien quiera que venga y disfrute de estos pequeños espacios que nosotros